Es noticia Bolivia, donde el presidente Evo Morales inauguró la escuela antiimperialista de las Fuerzas Armadas. A partir de ahora, los oficiales que quieran ascender deberán pasar un curso en esta institución que tendrá su sede en Santa Cruz. Para la oposición, la iniciativa demuestra la intención del mandatario boliviano de ideologizar a los militares. Paola Cuentas, periodista en NTN24 en La Paz, tiene información. Paola. Amigos de la tarde, la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres. Ese es el nombre que se le dio a esta institución militar en conmemoración a un expresidente, parte de las Fuerzas Armadas, precisamente Juan José Torres, quien en su gestión, entre otros aspectos, determinó la expulsión de los cuerpos de paz, los voluntarios estadounidenses. En la inauguración, el presidente Evo Morales destacó los pilares que tendrá esta escuela, entre ellos luchar contra el imperialismo y capitalismo y además fortalecer el sentimiento patriótico de las Fuerzas Armadas. Responderá, dijo, a la enseñanza que desde su punto de vista se da en el país del norte. Y si el imperio enseña desde sus escuelas militares a dominar al mundo, nosotros desde esta escuela aprenderemos a enseñarnos, a liberarnos de la opresión imperial. Será una escuela para defender la defensa del pueblo y no del imperio. Requerimos fijar una posición respecto a la unidad de la patria grande, a la defensa de sus recursos naturales, a la construcción de un Estado latinoamericano fuerte. Yo diría, como decía el hermano vicepresidente, un continente plurinacional. Con más de una hora de discurso, el presidente Evo Morales prácticamente dio un adelanto de cómo serán las clases en esta escuela, haciendo referencia al imperialismo y a lo que identificó como injerencia desde diferentes aspectos: sistema político, sistema económico, sistema cultural, dijo, a través de los medios de comunicación y la tecnología. Los medios de comunicación social se han convertido en una poderosa arma de guerra dirigida a la desinformación, a la ideologización imperial y a la desmovilización de la sociedad. Forman parte del desarrollo tecnológico los medios, sistemas de comunicación y el espionaje global a través de las redes sociales. Los correos electrónicos son estos sistemas de espionaje que violan los derechos humanos de millones de personas. Según el mandatario indígena, son varios los pretextos que emplea Estados Unidos para cometer injerencia en otras naciones. La lucha contra el narcotráfico fue una de ellas, dijo el presidente Morales. Ahora existiría otro tipo de lucha. Ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, como pretexto para el dominio del mundo, Estados Unidos impuso la doctrina contra el terrorismo. 2001. Con esta doctrina del miedo, hoy día el imperio está logrando controlar las más importantes fuentes de energía y el petróleo, gas. La creación de esta escuela ha generado reacciones a favor y en contra. Los opositores consideran que existe un doble discurso del mandatario indígena. Bueno, hay un doble discurso. Hemos visto un presidente que va a festejar sus cumpleaños a Estados Unidos. Vemos representantes del MAS que orgullosos están en el imperio. Vemos cómo este gobierno anda empanadeando con las transnacionales, con el imperio, con los empresarios, y se ha creado una nueva burguesía que está alejada de la realidad nacional. Al acto de inauguración estuvieron invitados los ministros de Defensa de Venezuela y Nicaragua y el viceministro de Defensa de Ecuador. Los opositores consideran que el presidente Evo Morales se equivoca al identificar a sus enemigos. Yo creo que los bolivianos debemos entender que los verdaderos enemigos no es el imperialismo, no es los yanquis, no es los enemigos que viven simplemente en el imaginario del presidente Morales. Es la corrupción, es la inseguridad ciudadana, es la delincuencia. Yo lamento mucho que se siga la política del fracaso. Venezuela es un país que ha demostrado su completo y rotundo fracaso en marco de sus políticas de administración. Es un país donde tienen graves problemas, incluso no tienen ni siquiera la posibilidad de darle alimento a su pueblo. Otra polémica suscitada es en torno al financiamiento para esta escuela. Más de $700.000 destinará el Ejecutivo y los opositores consideran que estos recursos podían ser empleados para otras necesidades. La escuela tiene capacidad para 200 estudiantes. Este primer curso inicia con 100 y es requisito aprobarlo para poder ascender al grado de capitán. Con esta información retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Los dejo con más de la tarde. Permiso.
Gracias a Paola por la información y a esta hora quiero dar la bienvenida a Rocío San Miguel. Ella es presidenta de la Asociación Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, con sede en Caracas, en Venezuela. Rocío, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana. Un placer. ¿Cómo entender una escuela de este tipo? Es decir, escuchamos al presidente Morales hablar de que va a enseñarse casi que conceptos patrios o de libertad, puesto que en las escuelas de Estados Unidos se enseña cómo invadir o cómo interferir en otros países. Es decir, ¿de qué se trata esto? Sí, esto forma parte claramente del discurso que los países del ALBA han elaborado hacia lo interior de las Fuerzas Armadas de los países que conforman el ALBA, en el Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela y por supuesto en Bolivia, orientados sin duda alguna por la doctrina cubana. El antiimperialismo es muy difícil hoy en día de plantear cuando países como Venezuela, incluso también Bolivia, mantienen relaciones de injerencia con Cuba en estos países, o incluso fuertes lazos de cooperación con imperios como el imperio ruso o el imperio chino. Sin duda son distractores, algo que en Venezuela denominamos trapos rojos, para distraer a la oposición interna de estos países de los asuntos verdaderamente complicados que se adelantan en estos países. Por lo demás, este discurso se separa ya geopolíticamente de las condiciones que se están viviendo en Sudamérica. Sería amigable, por ejemplo, o sería interesante escuchar de un presidente como Evo Morales cuál es su posición respecto a los países andinos, por ejemplo, una unión que se ha roto y de la cual formó parte Bolivia, o cuál es el rol de Bolivia en este nuevo Mercosur. Son cosas sin duda más interesantes, pragmáticas, retrógrado ya en relación con el antiimperialismo. Ahora, Rocío, esto, digamos, no es una excusa para tratar de marcar dentro de la Fuerza Armada, en este caso de Bolivia, un rumbo determinado. ¿No es un poco encasillar a la Fuerza Armada dentro de lo que sea los lineamientos del presidente Morales? Sin duda, es la receta cubana que ha tenido efectos muy positivos y lamentables por lo demás en Venezuela. Es echar pintura roja, como se ha dicho en Venezuela, sobre efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Yo recuerdo en el año 2010, ya en la reunión de ministros de la Defensa que se celebró en Bolivia, como personalmente pudimos constatar entre oficiales activos de las Fuerzas Armadas bolivianas había preocupación sobre lo que ellos avisoraban hace 6 años estaba ocurriendo en el seno de la institución, y nos preguntaban, oficiales, reitero, superiores, en el grado de coroneles, tenientes coroneles, mayores, qué podían hacer ellos frente a lo que ocurría y estaba ocurriendo en Bolivia respecto a lo que ya habían visto en Venezuela. Sin duda hay preocupación en el seno de la Fuerza Armada Nacional boliviana, pues esto es una receta que partidiza a las Fuerzas Armadas, que las conduce a actuar en favor de una ideología, parcialidad política y sobre todo al servicio de un presidente y no de un país. Pero la experiencia donde esto ha ocurrido no señala que precisamente la Fuerza Armada pierde esa condición de sombrilla que ampara a los ciudadanos en general de un país para pasar a servir a un gobierno en particular que pues como gobierno democrático debería tener alternancia, ¿no? Sin duda alguna, esto termina siendo un enorme daño a instituciones claves para los países, como lo son sus Fuerzas Armadas. Y además este daño suele ser irrecuperable cuando por tanto tiempo se ejerce sobre diferentes generaciones
que conforman la estructura de la Fuerza Armada, en este caso boliviana. Sería interesante, por ejemplo, contrastar respecto a este discurso la enorme injerencia que ha tenido incluso Venezuela sobre la formación de oficiales bolivianos. Debemos recordar incluso cómo en el 2007 un C-130 venezolano fue lamentablemente apedreado en un aeropuerto boliviano, el rechazo de los pobladores por la injerencia venezolana. Yo creo que estos discursos, más allá indudablemente del enorme daño que hacen tanto en esa construcción de nueva doctrina de las Fuerzas Armadas del ALBA, sin duda hacen daño a la institución Fuerza Nacional, y un daño irreparable, pues pierde las Fuerzas Armadas los propósitos, los objetivos fundamentalmente democráticos para los cuales están concebidas en nuestros países. Y una última pregunta, Rocío, porque no quisiera dejar por fuera el tema de lo que fue en un momento la colaboración de las Fuerzas Armadas de la región con los Estados Unidos. Es decir, hoy se habla de las escuelas del imperio como escuelas que adoctrinan, pero anteriormente eran estas escuelas donde iban los oficiales de los ejércitos de América Latina a formarse, a ampliar sus conocimientos, a tener una visión más amplia quizás del mundo. Sin duda alguna, la Escuela de las Américas formó parte de una estructura de enseñanza claramente condenable en los años 60, 70, pero para nadie es un secreto que los mandos militares, incluso de países del ALBA, tienen formación contemporáneamente en los Estados Unidos, inclusive parte general también tienen formación en los Estados Unidos. Un ejemplo claro en Venezuela es el profesor Vladimir Padrino López, bien en los Estados Unidos, así como otros de los mandos militares forma parte de las relaciones internacionales. No estoy entendiendo. Lamentablemente hay una mala comunicación en este momento y no estoy entendiendo la última respuesta de Rocío San Miguel. Me parece importante, si la puedo retomar. ¿Tengo buen audio ahora? Ok, voy a intentar retomar la llamada con Rocío San Miguel porque me parece importante, no quería dejar esto fuera de nuestra conversación, de lo que ha sido la opinión de Rocío San Miguel, que ha estado vinculada por la función de control ciudadano con las Fuerzas Armadas venezolanas. Es alguien que maneja perfectamente este tema, quien ha hecho muchas críticas precisamente a lo que es el papel político de la Fuerza Armada dentro del desarrollo de un país. Rocío, no te escuchaba la última parte, se interrumpía muchísimo, te pediría que por favor nos dieras tu respuesta de nuevo. Sí, sin duda hay una sombra sobre la formación que en un momento histórico de Latinoamérica significó la Escuela de las Américas, pero esto tiene que quedarse en el pasado. En los años 70 hubo una geopolítica claramente en rechazo y sustanciadamente en contra de los Estados Unidos. La realidad global es otra. La mayor parte de los oficiales superiores de los países latinoamericanos claramente tienen vínculos, relaciones y formación con los Estados Unidos. Incluso, para muestra un botón, el actual ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha sido formado en los Estados Unidos, como gran parte del generalato colombiano, como gran parte de la oficialidad superior de Perú e incluso de Bolivia. Yo creo que estos fantasmas que se exprimen de antiimperialismo, sin duda van orientados a la búsqueda de una polarización y a una pérdida de rumbo, incluso pérdida de tiempo en relación a los verdaderos propósitos, objetivos, competencias, formación que las Fuerzas Armadas contemporáneas tienen que tener en el mundo global. Quiero agradecer a Rocío San Miguel por estar con nosotros en NTN 24. Buena tarde para ti.